agradecer primero tu presencia en este espacio, en Mil Científicas, Mil Aulas, presentarte y agradecer la transmisión y la unión que tenemos con la Universidad de Chile y el Par Explora Sur Oriente y el Par Explora Arica Parinacota. Presento a María Emilia Guaya Urrejola. María Emilia, que está ahí esperando con su presentación, es de formación antropóloga y tiene un magíster en gobernanza de riesgos y recursos por la Universidad de Heidelberg en Alemania, y también es egresada del MBA de la Escuela de Negocios Newman Business School de Perú, y actualmente María Emilia es estudiante de doctorado en nuestra Universidad de Tarapacá en la especialidad de antropología. Y un tema súper interesante que hoy día nos va a compartir María Emilia, que tiene que ver que ella se desempeña actualmente como perito judicial en el área de antropología en el Poder Judicial en la región metropolitana de Santiago, y es uno de los temas que hoy nos va a presentar en esta charla de Mil Científicas, Mil Aulas por los distintos canales de Facebook, YouTube, del Explora Sur Oriente y el Explora Arica y Parinacota. Saludamos, por supuesto, a la gente que nos está acompañando, a nuestros seguidores, a Roberto Parra, que siempre nos está acompañando, a Susana, a Mónica Navarrete, que están en línea, y a la gente que está en las redes sociales también compartiendo, y donde estamos haciendo el live de manera conjunta con el Explora Sur Oriente. La charla de hoy es Peritaje Judicial, una visión desde la antropología, y nos va a plantear María Emilia preguntas súper interesantes. Primero, ¿qué es la antropología y qué es un peritaje antropológico? Y invitamos a toda la gente que nos está sintonizando a que pueda hacer sus preguntas, y vamos a estar interactuando con María Emilia en esta entretenida conversación de día martes, como siempre, en nuestras plataformas de Explora Arica Parinacota y Explora RM Sur Oriente. María Emilia, ahora sí, bienvenida. Ahora sí, bienvenida. Y te dejo el espacio para que puedas interactuar con nuestra gente. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, ojalá que sea del agrado de todos la presentación que voy a realizar, donde podamos compartir y cada uno pueda también, si tiene alguna pregunta, la vaya haciendo en el camino para que sea más amena la charla. Bueno, como yo les decía, vamos a hablar sobre el peritaje judicial, pero desde la visión de la antropología. Y con ello vamos a ver vamos a hablar estos contenidos. ¿Qué es la antropología? ¿Qué es un peritaje? ¿Y qué es un peritaje antropológico? Dentro de la antropología, nosotros, por ejemplo, podríamos decir que es el estudio del ser humano. Acá ustedes pueden ver en la fotografía, aparece política, aparece cultura, aparece evolución, aparece forense, biología, arqueología, migraciones, funcionalismo. Aparecen una gama de conceptos, de ideas sobre diferentes ramas que tiene la antropología. Si bien es cierto, la antropología es una ciencia social que se encarga de estudiar al ser humano en todos sus aspectos. En lo físico vamos a ver, por ejemplo, la forma que tiene el ser humano. Es el estudio que nos va a ayudar incluso para cuando existe esta subdisciplina que es la antropología forense. Luego tenemos la parte cultural, que es para estudiar toda la parte de las culturas que existen en el mundo, la diversidad multicultural que existe. Y luego tenemos la parte biológica, que acá es donde nosotros vamos a ver la parte de evolución y por ende también lo de ADN. ¿Cuáles son las ramas de la antropología? Hay muchas ramas, como les venía comentando. Sin embargo, quiero dejar bien en claro que la antropología es una ciencia social que nos permite de alguna manera poder desarrollarnos en diferentes áreas. Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes ponen en Google, por ejemplo, antropología de, van a aparecer una infinidad de conceptos donde la antropología se puede dar a conocer. Por ejemplo, van a encontrar antropología de la industria, antropología de la empresa, antropología forense, biológica, educativa, política. ¿Por qué? Porque la antropología va a ser un estudio de todo lo que realiza el ser humano. Todo lo que haga el ser humano lo va a estudiar la antropología. La arqueología
Y la antropología sociocultural, la antropología física y la lingüística son las ramas principales que tiene la antropología. La arqueología se va a encargar de todo lo que son vestigios, todo lo que dejó el ser humano. Luego tenemos la antropología sociocultural, que nos va a ayudar a nosotros a poder conocer a la sociedad y las culturas que hay dentro de los pueblos, dentro de los países. Luego la antropología física, como les había indicado, que es la parte física del ser humano, que nos va a ayudar a conocer la parte física del ser humano. Y la lingüística, que nos va a ayudar también a conocer cuáles son las lenguas, cómo se formaron las lenguas muertas y cómo la lengua en sí, el idioma, ha ido evolucionando en el camino. También tenemos la parte de la biología, que como les decía, es la de evolución y ADN. Acá en Chile, en la parte de biología, tenemos la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, que también es un gremio donde están separados los antropólogos biológicos, como también hay otras ramas que son la antropología social, como les decía, está la antropología forense, y así una cantidad de gamas que tiene la antropología para poder especializarse. Si bien es cierto, en mi caso, yo me enfoqué mucho a la parte judicial, como también a la de cambio climático, que en este caso sería medio ambiente, para poder estudiar el comportamiento o lo que sería en este caso la antropogeografía, que es más o menos la relación entre la geografía y el ser humano y el medio ambiente en un contexto. Luego vamos a entrar ahora a lo que se denomina el peritaje. Mucha gente le interesa esto de un peritaje. No sé si muchos de ustedes han visto estos programas tipo Bones, CSI, donde se realizan investigaciones y todo ese tipo de cosas, con cadáveres, con escenas del crimen. Hay muchas cosas donde uno puede investigar. Pero ¿qué es un peritaje? Pero antes de eso, quiero dejar en claro qué es forense, porque mucha gente tiende a pensar que forense siempre se va a referir a algo que tiene que ver con crimen, con asesinato, con muerte. Pero no necesariamente es eso, porque la parte forense tiene otro sentido también. Según la RAE, forense hace mención a aquello vinculado al foro, es decir, el lugar en el cual los tribunales escuchan y definen causas o el encuentro de especialistas para debatir una cierta cuestión ante un auditorio. Esto implicaba de que antiguamente en Roma, este foro era donde los jueces hacían las sentencias delante de todo el pueblo. Eso era el foro, y de ahí es de que viene ese término forense. Claro, tiene que ver con el área legal, pero no necesariamente se puede direccionar para decir que está relacionado con crímenes, porque el área forense es muy amplia, ya que si bien es cierto, dentro de los peritajes hay una gama enorme de especialistas que hacen peritajes, y dentro de ellos están los peritajes forenses. En mi caso, yo soy una perito judicial que hace peritajes en el área de antropología, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Y qué es un peritaje? Retomando lo que estamos hablando. El peritaje es un informe elaborado a través de una investigación y es realizada por una persona o equipo especialista, con dominio del tema en el que se realiza el peritaje y que además poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos. Acá en Chile, para poder ser perito, se necesitan mínimo 5 años de experiencia profesional acreditada, vinculada a un tema específico. Si bien es cierto, las elecciones que se hacen de las cortes de apelaciones de cada una de las regiones se hace cada 2 años. Pero vamos a especificar acá qué es un peritaje. El peritaje es un informe elaborado a través de una investigación y es realizada por una persona o equipo especialista. Si bien es cierto, en mi caso, soy una persona sola, que soy especialista en el área de antropología. Ya les vamos a explicar de qué trata el área de antropología en la parte de un peritaje, o un equipo especialista con un dominio del tema en el que se realiza el peritaje y que además poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos. Lo que van a hacer estas personas como equipo, o lo que hace una persona individualmente como especialista del tema en un peritaje, es prácticamente responder preguntas que hace un juez. Por ejemplo, si un juez en un determinado caso de algún accidente de tránsito o algún atropello, obviamente que el juez no es un especialista para poder decir
que el accidente ocurrió de tal forma, o qué golpe sufrió la persona, o de qué manera fue afectado el vehículo, por ejemplo. Las personas que se van a encargar de esto son peritos en tránsito, que son especialistas que van a decirle a un juez a través de un informe qué fue lo que pasó realmente en el accidente. Entonces, a través de ese informe que elabora un perito, es de que se ayuda al juez, en base a un conocimiento especializado, a que él pueda determinar una sentencia. E incluso, en el caso de la antropología, ha ayudado mucho a que se entienda en profundidad el comportamiento a través de lo que utilizan los pueblos como lo que se denomina el derecho consuetudinario, que lo vamos a explicar más adelante. Pero que quede claro, en general, que el peritaje siempre va a ser realizado por un grupo o por una persona individual especialista en el tema para poder ayudar a un juez a resolver una inquietud o a determinar también a través de ese informe que el juez emita una sentencia. Acá, por ejemplo, en estas fotos, tenemos algunas ideas de tipos de peritajes. Tenemos el psicológico, que si bien es cierto acá en Chile existen muchos peritos en psicología, y que si ustedes pueden googlear, van a encontrar de que hace unos años atrás hubo muchos problemas relacionados a los peritajes psicológicos, porque lamentablemente no existían peritos que eran realmente especialistas en la temática, sino que eran egresados de universidades, otros venían de universidades extranjeras acá a Chile y no tenían convalidados los estudios y se presentaban igual para ser peritos y realmente generaban muchos problemas, en especial cuando existía esta problemática de hacer peritajes a grupos familiares para poder determinar las tenencias de los niños o en general para poder determinar si hay o no violencia intrafamiliar en general. Es bastante complejo, como les digo, también ser perito, porque en las manos de uno está la responsabilidad de poder administrar a través de un juez también justicia, por decirlo así. Luego tenemos la parte grafológica, que es donde uno puede determinar prácticamente a través de la escritura o la firma si hay o no una falsificación, para poder conocer la letra, por ejemplo, cuando se escriben cartas, se firman cheques, ese tipo de cosas nos ayuda a nosotros el peritaje grafológico. El de incendios es el peritaje que nos ayuda a nosotros para poder determinar las causas del incendio, si fue o no ocasionado producto de que alguien incendió alguna casa, o por ejemplo cuando se han incendiado en el sur de Chile ciertos sectores forestales. Entonces eso también ayuda como peritaje. Mayormente lo hacen los bomberos, pero hay especialistas también que tienen que ver con esto de realizar los peritajes en incendios. Luego está el antropológico, que tiene una gama muy amplia de lo que es un peritaje antropológico, puesto de que hay un sector que es el sociocultural que nos va a ayudar a conocer a nosotros el peritaje visto desde los pueblos originarios. Hay otro que es también la antropología forense, que nos va a ayudar a hacer identificaciones. También está la paleopatología dentro de la antropología, que se va a encargar del estudio de todas las que son enfermedades antiguas. Entonces, hay una gama muy grande también dentro de la antropología. Tenemos también, como les estaba hablando, el de tránsito, que tiene que ver con accidentes, con choques, para poder determinar cómo se dio ese accidente, y obviamente también, que es el más conocido, que es el de médicos, el de los médicos legistas para determinar causas de muerte también, incluso para cuando existe esto de violaciones sexuales o maltrato intrafamiliar, donde constatan también los golpes, heridas, etc. Esos son ciertos tipos de peritajes, puesto de que hay una infinidad de peritos especialistas, desde eléctricos, desde los que hacen contabilidad, en trabajo social. Hay una gama muy amplia de peritos. Pero en mi caso, vamos a conocer qué hace un antropólogo. María Emilia, nos pregunta la audiencia, Janine Oliveira, desde Santiago, pregunta, está muy atento a la charla. Entonces, ¿el peritaje siempre está asociado a las personas y o situaciones, o se hacen peritajes de objetos o fenómenos donde los humanos no parecen tener relación? Buena pregunta, Janine, ¿no? Sí, bastante buena pregunta. Es que depende, porque por ejemplo, si estamos hablando desde el peritaje antropológico, nosotros tendríamos que verlo desde
la parte cultural, que es lo que vamos a explicar más adelante, pero también se hace el peritaje de los objetos como lo que se da en el peritaje de tránsito. Ahí uno no ve necesariamente a las personas, uno ve ahí, por ejemplo, el accidente en sí, cómo quedó el vehículo para saber si fue intencional o no. Han habido muchos casos acá en la historia que hablan incluso de personas que no necesariamente han sido atropelladas, sino que ha sido el causal de que pase un vehículo y esa persona se tire encima del vehículo. Todo eso ayuda también a un peritaje a determinar la causa y efecto del accidente. Entonces no necesariamente es de que vamos a analizar un objeto, pueden ser los dos. Puede ser la persona, como puede ser también el objeto. No sé si queda clara la pregunta, pero más adelante, mientras nos vamos internalizando con el tema de la antropología, de repente vamos a ir resolviendo la pregunta. Normalmente en la antropología, cuando la estamos viendo desde el lado medioambiental o desde la parte social o cultural, siempre aparece el problema de la minería o de la situación medioambiental. Agua, tierra, contaminación de aire, los grupos étnicos, que son los raciales en general, y los pueblos originarios. Acá vamos a ir entrando a lo que es el peritaje antropológico. ¿Qué es un peritaje antropológico? El peritaje antropológico son las pruebas judiciales en el marco de un conflicto legal. ¿Por qué motivo surge esto del peritaje antropológico? También podríamos preguntarnos por qué existe también el convenio 169 de la OIT, si es que nosotros nos vamos a empezar a adentrar en el sentido de hablar de los pueblos originarios, tomando de punto de partida esto. Porque si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de un peritaje antropológico, vamos a hacer de que personas o grupos minoritarios que están, por decirlo, en desventaja frente a otros, necesitan un peritaje que les ayude a ser igualitarios frente al otro grupo mayoritario. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de los pueblos originarios, existe lo determinado como el convenio 169, que habla del derecho consuetudinario. ¿Qué significa el derecho consuetudinario? El derecho consuetudinario nos habla de las normativas internas que tienen los pueblos originarios. Pero siempre y cuando el derecho consuetudinario se ve violentado en el sentido de que, supongamos que un grupo de pueblos originarios, como lo que pasó en Perú, tienden a de que dentro de su normativa es legal que menores de edad, de 12, 13 años, contraigan matrimonio con personas adultas de 20, 30 años. Si nosotros lo llevamos a una comparación con el derecho penal o civil de nosotros, por decirlo así, eso quiere decir de que es prácticamente una violación a una menor de edad, ¿verdad? En este caso, nosotros como peritos antropólogos vemos a profundidad un estudio para poder decir de que ese comportamiento que existe en ese grupo cultural es normal. ¿En qué sentido? Porque eso viene desde hace muchísimo tiempo como algo, no podríamos decirlo tradicional, pero sí como algo que siempre se vino dando, que siempre fue algo normal dentro de este grupo. Lo que implica de que nosotros, como peritos antropológicos, tratamos de que esa persona que está siendo juzgada en el derecho penal o civil, como lo que se denomina occidental, tenga la misma igualdad frente a un juez. Porque no podría ser juzgado, de repente decir, este es un violador, si cuando nosotros estamos especificando de que ese es un comportamiento normal dentro de su grupo cultural. Entonces, el peritaje antropológico, como lo venía explicando hace un rato, también ayuda a los jueces a entender estos grupos culturales. Y ahí también hay una pregunta. ¿Por qué es necesario, por ejemplo, de que dentro de estos grupos de pueblos originarios tenga que existir una ley que los proteja o que los reconozca como tal? Por ejemplo, en Chile tenemos la ley 19.253, que es de los pueblos originarios, y también tenemos la del convenio 169, que Chile tenía que haber ratificado el año pasado. Pero lo que voy es de que existe ese derecho para poder defender
o poner de igual manera frente al otro al pueblo originario versus una cultura hegemónica, por decirlo así. El perito aporta elementos cuantitativos y cualitativos sobre una cultura determinada, todo ello a través de una profunda investigación. Esto viéndolo desde el sentido más cultural. Pero cuando hablamos de la parte antropológica forense, de la parte biológica, de la parte de la paleopatología, ya es otro tipo de ramas. Acá vamos a ir explicando para qué sirve el peritaje antropológico. Es un medio para contribuir a resolver conflictos y problemas puntuales que son producto de la interacción entre sociedades culturalmente diversas, como les estaba diciendo. Pueden ser los pueblos originarios, pueden ser diferentes etnias, diferentes grupos. Para eso está el peritaje antropológico. Esto activa dos principios, como les venía diciendo. Frente a los estados democráticos, que es el de respeto a la diversidad cultural y la igualdad en el marco del proceso judicial. Porque si bien es cierto, como habíamos hablado anteriormente sobre los peritajes los tiene que hacer una persona especialista que conozca estos grupos sociales. En este caso, en el de antropología, tiene que ser una persona que conozca a profundidad estos grupos, y si no los conoce, necesariamente tiene que profundizar en la investigación para poder realizar un informe que va a ser entregado en un juzgado. Sin embargo, cuando se presentan estos tipos de peritajes, normalmente va el antropólogo a un juzgado, se presenta ante el juez y expone, no necesariamente con un documento, sino a través de su conocimiento y de manera verbal, qué conoce acerca de los pueblos originarios, por qué motivo elabora ese informe, y a la vez tiene que informar cómo se da o cómo se suscita el comportamiento de estas poblaciones. Si bien es cierto, hay un ejemplo súper claro que me gustaría recordar, que fue hace varios años, que pasó en Perú. No sé si alguno de ustedes tuvo algún conocimiento que en el año 2001 mataron a un alcalde en la provincia de Ilave, y resulta de que los que mataron a este alcalde fueron grupos aymaras. Pero resulta de que al realizar los peritajes y todo esto, los aymaras que habían participado del asesinato del alcalde quisieron que se les juzgara bajo el derecho consuetudinario. Pero el derecho consuetudinario aquí se termina. ¿Y esto qué significa? De que se termina en el sentido de que cuando tú le das muerte a una persona, así estés comprendido dentro de un pueblo originario y bajo tu propia normativa, ya no es necesariamente juzgado por el derecho consuetudinario o por una ley que los proteja. Sino que acá el antropólogo, claro, puede entregar un informe, pero no puede concebir de que esté también dentro de su cultura, dentro de su comportamiento, dentro de su cosmovisión, decir que quitar la vida es normal dentro de ese grupo cultural. Ahí termina, en cierto modo, lo que podría denominarse el hecho de que puedo yo ir a salvaguardar a esta persona, porque si bien es cierto, el derecho penal a mí me va a decir, no, le quitó la vida y lamentablemente queda juzgado por las leyes y normativas del país. En Chile en la actualidad son 9 los grupos de pueblos originarios que son reconocidos, y ahora que se incorpora uno nuevo que hace menos de 2 semanas fue reconocido como el pueblo de los Changos, que están también en el norte, una cultura netamente pescadora que viene hace muchísimos años, que es casi prehispánica. Entonces, en ese sentido trabajamos como también haciendo peritajes culturales. Pero vamos a seguir profundizando. El peritaje antropológico comprende la elaboración de dictámenes en cualquiera de estas áreas. En la antropología social y la etnología, que es el estudio de todos los que son los grupos culturales, la parte social de las sociedades, la antropología física y forense, que acá la antropología física es la subdisciplina, y la antropología es la parte que a nosotros nos va a ayudar en la identificación para poder decir cómo murió esa persona, identificar si es una persona de sexo femenino o masculino. Con la antropología forense nos ayuda mucho a poder determinar muchas causas. Los huesos, como dice un autor, hablan a través de la antropología forense. Nos ayuda en profundidad para poder conocer datas de muerte, enfermedades, incluso la parte que nos habla de la paleopatología, nos ayuda a nosotros a conocer prácticamente
todas las enfermedades que son del pasado. Si bien es cierto, hace varios años yo realicé una investigación en lo que es paleopatología, que traté de dar a conocer cómo era que el estrés poblacional, el estrés medioambiental y en la población se daba en el periodo prehispánico en el altiplano. Y el estrés fue estudiado a través de los huesos, porque existen unas líneas que se denominan líneas de Harris que se detectan específicamente en la tibia izquierda. Entonces se realizó ese estudio a través de la paleopatología, pero también con la ayuda de la antropología biológica. Luego tenemos la parte de la etnohistoria, porque es una subdisciplina la historia también, de la antropología, y tenemos la etnohistoria para poder conocer prácticamente la historia de estos pueblos pasados. Si bien es cierto, el término etno viene de la parte étnica y la parte de historia. Entonces vamos a ir estudiando todo eso. Luego la parte de la lingüística, que es la parte especializada de todo lo que son las lenguas muertas, cómo han evolucionado los idiomas, todo ese tipo de estudio. Y luego la arqueología, que es la que nos va a ayudar a nosotros por la parte de los vestigios, que si bien es cierto, nos ayuda a comprender los ciertos comportamientos de las poblaciones antiguas para conocer en la actualidad cómo fueron, hacer comparativos, ese tipo de estudios. Incluso podrían ir de la mano todo lo que es la paleopatología y la arqueología. Bueno, eso es en gran resumen. Yo les voy a dejar mi mail de contacto. Este es mi mail de contacto y ahora sí espero todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia, por esta charla. ¿Te ves como se te pilló la Sí, tarde? sí, voy a ir a prender la luz. Sí, dale, te esperamos un segundo para prender la luz. Mientras prenden la luz para que nos podamos ver, ¿cierto? Yo tengo como hartas preguntas asociadas a tu exposición. Ahora sí. Entonces ahora pasamos a la conversación. Ya más. Ahora sí, ahora te veo, María Emilia. Perfecto. Sí, nos pilló la tarde. Sí, sí. Bueno, interesante el tema que planteas. Desde las ciencias sociales siempre queremos conocer un poco más de estas temáticas que son de corte social, ¿no? Pero yo quería hacerte una pregunta respecto a un caso que fue muy polémico acá en Arica, mientras esperamos consultas que puedan tener nuestros 15 espectadores que ahora nos están viendo en el YouTube, y tenemos también espectadores que están en los fanpage del Padre Explora Suroriente. Saludamos a la gente de Santiago y a la gente que está en el fanpage Explora Arica y Parinacota. Yo te quería preguntar, María Emilia, sobre un caso que fue muy publicitado por allá por el 2007, ¿cierto? Sobre la pastora Aymara que fue condenada por extraviar a su hijo. No sé si te recuerdas ese caso, el de Gabriela Blas, que planteaba el tema de que fue a pastorear, ¿no? Y bueno, se le extravió su hijo, lo dejó mientras ella pastoreaba, y ese caso en particular ha generado bastante investigación científica desde lo social respecto a la forma en que en este caso la pastora fue juzgada, ¿no? Y que tú lo planteabas un poco en tu charla, la importancia del convenio 169 y el peritaje antropológico para entender el por qué. Por ejemplo, entiendo que hay cosas que tienen que ver con temas culturales, por ejemplo, llevar a los niños mientras realizan labores de pastoreo. No sé cómo te has encontrado con estos temas culturales que a veces son interpretados desde la antropología más que desde lo legal. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, si bien es cierto este caso, incluso la señora fue absuelta por Piñera, si no me equivoco, en el primer mandato que él tuvo, la primera periodo de presidencia, pero sí conocí a fondo el caso. Lamentablemente la señora fue presa porque primero que nada se le juzgó por el niño, porque le acusaron de haber muerto al niño, pero ahí creo que confluyen dos cosas.
porque uno va por el hecho de que qué hacía ella, que no se preocupó del niño, y lo otro es bajo qué derecho fue juzgada. Porque si bien es cierto, si es que algún perito en antropología hubiese actuado, de repente hubiese generado un informe donde hubiese dicho cómo es que ellas trabajan en ese sentido, en el pastoreo, cómo es el comportamiento de las comunidades indígenas en el pastoreo. Porque si bien es cierto no puede dejar a su hijo sola, ¿qué hubiese sido si lo dejaba sola necesariamente sin salir con él y se le extravía porque el niño fue a orinar o algo por el estilo? Pero es necesario en ese sentido que la antropología trabaje de la mano con la justicia para poder dar, redundando, la justicia a los pueblos originarios a través de ese conocimiento, porque no se conocen y se ignoran muchas veces el comportamiento que tienen estos grupos. Entonces es lamentable que muchas veces se deje de lado esto para poder ser juzgados, porque es lo mismo que pasa como cuando tú le dices a un pueblo originario que quiero construir una represa en el sur y quiero tocar tus tierras, y simplemente no se hace una consulta previa, que también está determinado por el convenio 169, y simplemente realizas construyes la represa, ignorando para ellos si ese sector es algún cementerio o de repente algún sector de ritualidad, que para ti, si tú lo ves desde una propia cosmovisión o midiéndolo desde otro punto de vista, otro parámetro, para ti no es importante, pero para un pueblo originario sí lo es. Entonces eso cambia. Porque si nosotros trabajáramos como peritos antropológicos y diéramos a conocer esa visión, de repente la justicia sería diferente en cuanto a lo que se llaman los pueblos originarios. Mira, interesante el caso que te mencionaba, porque ahí uno puede ver la importancia del contexto, ¿no? Es súper importante el cómo interpretar el contexto y la importancia que tiene la cultura. Y de hecho, nuestros seguidores que están atentos a la transmisión, bueno, Daniela Sandoval dice, súper interesante. Y Alejandra Durán dice, ¿estos hallazgos sirven para declarar zonas como patrimonio que no sean intervenidas? Claro, ahí hay una parte súper importante del patrimonio que tiene que ver con la arqueología. Justamente hay una rama de la antropología que es justamente esa subdisciplina que es la arqueología, que es lo que va a ayudar para que cuando se descubra, por ejemplo, lo que pasa normalmente cuando uno hace construcciones de carreteras o edificaciones, encuentra los vestigios. Entonces ahí es donde entra la parte de la arqueología para poder determinar si es patrimonio o no violentado, si hay restos efectivamente de pueblos prehispánicos. Todo eso ayuda. Es necesario conocerlo. Por eso muchas veces cuando se hacen este tipo de excavaciones o construcciones, tienden las empresas lamentablemente a ignorarlas, a taparlas con el fin de no hacer la denuncia, porque saben que si existe algún vestigio que sea prehispánico o de índole muy importante en cuanto a vestigios antiguos, entonces lo tapan, lo ignoran con la finalidad de que no se detenga el trabajo que están realizando. Es muy importante eso, es buena pregunta. Sí, de hecho, me dicen por interno que la audiencia dice que te escuchas bajo, María Emilia. Así que creo que acerca tu... Ahí, ahí sí. A ver, la audiencia que nos dice por interno, los chiquillos están conectados, ¿se escucha mejor o no? Porque este diálogo está súper interesante y tenemos otras preguntas del público. De hecho, a propósito de lo que estás planteando, es que justamente en las construcciones en Arica, por ejemplo, las restauraciones que se hicieron de la ex isla Lacrán, efectivamente habían contratado arqueólogos para estar dentro del sitio, porque justamente hay que resguardar el tema del patrimonio, ¿no? Claro. A ver, Grisel González dice que hable para escuchar si está abajo o no ahora. A ver, María Emilia. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí. A ver, ¿sí? ¿Se escucha claro? ¿Se escucha bajo? Yo te escucho mejor. A ver, probemos con algunas palabras. Peritaje, a ver, digamos, peritaje. Peritaje. Antropología. Antropología. Sí, creo que ahora sí se escucha mejor, dice Grisel. Gracias, Grisel, por estar en vivo. Mira, Roberto Parra nos pregunta, ¿la llegada de muchos extranjeros incide en el cambio antropológico de un país? Ahí hay una situación que se llama como un proceso de aculturización. Porque si bien es cierto,
cuando nosotros ingresamos como sociedades, para empezar desde la década del 90, y nos vamos a ver cuando empezó a ingresar la globalización. Nosotros como seres humanos tenemos que entender una cosa súper simple: la cultura es dinámica, y al ser la cultura dinámica va a estar siempre en constante cambio, lo que implica que vamos a empezar a utilizar nuevas formas de hablar, que es lo que estábamos hablando recién en lingüística, porque las lenguas evolucionan. Entonces todo eso va a generar cambios. Sí, genera cambios el hecho de que también tengamos extranjeros, porque también la comida empieza a cambiar. La forma, la identidad se puede conservar, pero también tiende a cambiar en cierto grado. No podemos decir, por ejemplo, si nosotros nos vamos a analizar cómo es que puede existir solamente un pueblo puro, que solamente, digamos, seamos chilenos. No, ya no vamos a poder serlo, ya tenemos una mezcla de algo que ya está dentro de la globalización y que con ello está planteado. Si bien es cierto el hecho de que ya tenemos internet, ya tenemos la globalización de nuestra mano y ya estamos generando cambios. La forma de hablar, la forma de vestir, el hecho de que nosotros estemos adquiriendo ropa que ya se utiliza en Europa, ya es un cambio. Entonces, al ser la cultura netamente dinámica, vamos generando los cambios. Siempre se van a generar cambios, siempre vamos a ir adoptando ciertas conductas, ciertas normas que no necesariamente vienen de afuera. Y ahí se toca un punto de partida súper importante, que es cuando nosotros hablamos de la colonización mental, y que un tema muy importante que en Bolivia están hablando, que es lo contrario a esto, que es la descolonización mental. ¿A qué me refiero con ello? De que siempre nosotros, cuando miramos hacia afuera, si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, de países como Europa, como Estados Unidos, como Canadá, siempre nosotros tendemos a ver que esos países son sumamente superiores a nosotros y que lo que ellos tienen es mucho mejor que lo que nosotros producimos, por decirlo así. Entonces, la parte de la descolonización mental también va por el hecho de que nosotros valoremos lo nuestro también y no necesariamente tengamos que aceptar que todo lo que viene de afuera es mucho mejor. No sé si queda más o menos claro. Sí, de hecho la gente está preguntando. Bueno, aquí en Arica, la gente que nos está viendo de otras regiones, que tenemos público ahora de Santiago, de la Universidad de Chile, siempre hemos experimentado, ¿cierto?, este tránsito multicultural entre Bolivia, Perú, y te quería preguntar sobre lo mismo, cómo esta influencia cultural peruana, por ejemplo, ha ido permeando a nivel central. Por ejemplo, la gastronomía peruana está muy presente hoy día en Santiago, y se ha ido generando un cambio, como tú planteabas, en la comida. Por ejemplo, ahora es súper común encontrar comida peruana en Santiago, como que antes era más de nicho, ¿no? Y acá en Arica era más común encontrar gastronomía peruana por la situación de frontera, pero ahora eso ha ido permeando y ya, digamos que en Santiago al menos está lleno de gastronomía peruana, y cómo también ha ido llegando gente de otros lados y que también van contagiando con sus tradiciones, sus formas, y les va dando como más riqueza, ¿no? Claro, porque o sea, en este momento Chile es un país multicultural. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, por lo menos en Santiago, en el mes de octubre, si nosotros nos vamos a visualizar Perú, por ejemplo, en el mes de octubre se le conoce el mes morado por el Señor de los Milagros. Y acá en Santiago, en la iglesia de los migrantes, está también el Cristo morado, que es el Señor de los Milagros, y también sale en procesión. Y los chilenos, que no necesariamente conocían la costumbre del mes morado, y que acá también se adoptó en Santiago, también salen en la procesión con el Cristo morado. Y es un Señor, es un Cristo milagroso, que viene desde la época de la conquista, hace muchísimos años, y ya fue adoptado aquí. La comida peruana, por ende, igual. Si nosotros nos remontamos hace muchísimos años atrás, estamos hablando, empezamos por la década del 80, en ningún momento nosotros habíamos escuchado hablar del ceviche. No hablábamos a muchas ciencias de hablar del ceviche. El ceviche se hizo mucho más común cuando ya llegó la comida peruana. Y lo mismo pasa con el asunto del pisco. El pisco en Chile era una piscola, punto. Pero ahora es como, ¿es el pisco peruano o el pisco chileno? O sea, eso de las migraciones, de que se esté dando esta globalización, ya va generando más cambios dentro de las culturas que existen.
Claro. De hecho, ahora te iba a preguntar algo más de corte, más respecto a tu formación. ¿Cómo es desde la antropología el estudiar negocios, por ejemplo? ¿Cómo lo vistes tú, ese complemento entre, que lo vemos de repente muy lejano, este mundo del negocio, y que tiene mucho también del componente antropológico, ¿no? Entonces, si nos puedes como compartir eso, esa mixtura que es muy interesante en tu currículum, María Emilia, que desde la antropología, después tienes una especialización en Alemania relacionado con riesgo, ahora vuelves a la arqueología, pero este tema de los negocios en MBA pareciera que es un poco chocante, pero tiene como bastantes matices ricos en el análisis. Si nos puedes compartir un poco de eso. Mira, lo que sucede es de que, como estábamos explicando que era la antropología, que es el estudio del ser humano, la antropología te puede englobar muchas cosas, empezando por política, economía, industria. Inclusive en Nueva York hay una antropóloga súper conocida que hace antropología de la basura, que hace la antropología... Donde tú pongas en Google vas a encontrar que existe antropología de y muchas cosas. En mi caso, yo tomé un MBA porque necesitaba conocer a profundidad qué pasaba con el impacto del cambio climático en las finanzas. Cómo se veía el cambio, porque yo trabajo mucho en la parte de medio ambiente. Y antes, hace unos años atrás, estaba trabajando en la parte biológica. Pero me gustó mucho también esto del medio ambiente. Y por ello es que seguí lo del MBA, porque me gustó indagar y profundizar cuál es el impacto que tiene en la parte financiera el cambio climático. Cuáles son, por ejemplo, incluso la labor que tienen las aseguradoras en cuanto a los desastres. ¿Cómo es que trabajan las aseguradoras? Entonces, por ese lado fue que fui indagando y investigando y dije, me gustaría seguir esta parte de los negocios. Hay muchas cosas para poder analizar dentro de las empresas, porque si bien es cierto, si ustedes conocieran o si han leído, que hay muchos antropólogos que trabajan en grandes empresas, inclusive hablando desde la Mercedes-Benz, desde estas empresas Samsung, hay muchos antropólogos que están trabajando ahí haciendo estudios de mercado, porque ahí es donde se utiliza también mucho la parte etnográfica, que es una herramienta muy importante para el antropólogo, y que gracias a esas herramientas es que se conoce mucho y a profundidad también el comportamiento del consumidor. Entonces, por ello yo también empecé a meterme a esta área, porque quise conocer ciertos comportamientos. Mira, interesante lo que planteas, porque en el caso de la etnografía es una metodología cualitativa que manejan ustedes los antropólogos al revés y al derecho, y de hecho les llaman los detectives cerebrales, a los que se dedican a la metodología cualitativa en profundidad. Y en el caso de lo que planteabas de la etnografía para la gente que nos está siguiendo, en términos simples, explicarle a la gente que se está conectando, por ejemplo, mi abuela que me está viendo ahora, ¿qué es lo que es la etnografía? Porque me va a preguntar mi abuela, pero hijo, ¿qué es lo que es la etnografía? ¿No? Suena como algo, como extraño el término, ¿no? Entonces, para que la gente que nos está viendo pueda entender un poco un método que usan bastante los antropólogos y que requiere como harto tiempo, ¿no? Es como bien... Para decirlo en términos como más simples, no tan técnicos, la etnografía es, por ejemplo, si yo voy al terminal de buses y voy con un cuaderno, un lápiz, y empiezo a anotar y a escribir y percibir todo ese escenario. Es el hecho de cómo yo percibo las cosas, cómo las observo, y el término ahí va, la observación participante. La observación participante es lo que a mí en mi cuaderno de campo me va a ayudar a notar lo que yo he percibido de ese espacio, de ese contexto, qué personas habían, cuántos buses salían en determinadas horas, qué hacía la gente. Pero también hay una cosa que hay que analizar dentro de la etnografía, que es, por ejemplo, la percepción que tiene cada quien a un determinado horario de ese mismo sector. Porque las percepciones cambian. Si bien es cierto, como muchas veces lo he planteado, Malinowski es un gran antropólogo que hizo un trabajo etnográfico en las Islas Trovián,
que fue irse a vivir muchos años con los grupos indígenas que estaban en esas islas para poder conocer a profundidad su comportamiento, su forma de vida, su ritualidad, en general todo. Y él escribió un libro, su percepción sobre estos grupos de pueblos originarios. Pero sin embargo, también esto conlleva a de que cuando tú das tu percepción escrita, muchas veces podría ser criticada por el resto porque podrían decirte efectivamente de que no es realmente así, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes percepciones. Pero sí, la etnografía en estos momentos es una herramienta que a mí me ayuda para poder describir muchos escenarios. Y sin embargo, en estos momentos, un punto principal, ya que estamos en este asunto de la cuarentena, es hacer la etnografía virtual, que es navegar por las páginas web y lo que estamos haciendo ahora, dar, por ejemplo, una charla, analizar los comentarios que va dejando la gente para poder conocer qué opinan y por qué motivo lo hacen. Todo eso sirve para hacer una investigación, por ejemplo. Mira, justo dejan una pregunta. Yo creo que abriste aquí un espacio muy interesante. Pues los antropólogos son, digamos que especialistas en la etnografía, ¿no? Y dice, Mónica Navarrete dice, y en casa hoy, ¿los estudiantes pueden aplicar la etnografía como método para investigar sobre las vivencias particulares de los integrantes del hogar respecto al aislamiento social? Claro, creo que lo pueden hacer, porque podrían decir, por ejemplo, noto a mi padre más estresado de lo que era antes. ¿Por qué motivo estará más estresado? ¿El trabajo en la casa? ¿O de repente a la mamá la encuentro más enojona? ¿O de repente noto mi ambiente un poco más tenso? Son muchas cosas que pueden ir saliendo ahí, porque si bien es cierto, la cuarentena nos puede cambiar a muchos. Para unos puede ser mejor, para otros puede ser peor, pero sí nos ayudaría a conocer por qué motivo, porque ¿a qué voy con esto? Que de repente en el estado de cuarentena puedes percibir unas conductas que van a ser totalmente diferentes a lo que vas a percibir cuando sea esto totalmente normal. ¿A qué me refiero con ello? A que si, por ejemplo, el encierro ha cambiado mucho a la gente, porque si nosotros nos vamos a profundizar esta situación, podemos ver de que incluso las citas médicas, o mejor dicho, las citas al psicólogo han aumentado mucho más, porque se dan de manera online, ha ayudado a entender de que realmente esto de la cuarentena ha hecho un cambio rotundo en el comportamiento de muchas personas, incluso afectándolas físicamente. Entonces todo eso conlleva a que se pueda hacer un estudio dentro de la casa, porque uno puede decir, bueno, ¿qué hay aquí dentro de la casa? La gente anda más contenta porque nos estamos conociendo como familia, porque muchas veces las familias no se conocían como tal porque cada uno vivía pendiente de su trabajo, otros de sus estudios. Empieza a analizar cómo era la convivencia si fuese así todo el tiempo, y que incluso sería bonito investigar qué pasaría si dejáramos de lado los celulares, los smartphones, por una semana. ¿Sería el mismo comportamiento? Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros a decir, sí, lo puedo notar, porque o de repente estoy sentada frente a un computador y empiezo a analizar el comportamiento de mi familia. Y lo noto. Y eso después lo puedo inclusive comparar con lo que podría ser la normalidad después de estas cuarentenas. Son muchas formas que uno puede ir entregando información, como un diario de vida. Eso es prácticamente un diario de vida que nos sirve a nosotros, que es lo que denominamos nosotros como etnografía. Y eso nos ayuda a nosotros a poder realizar investigación, porque voy tomando apuntes de los comportamientos, y de ese comportamiento voy sacando otra variable que me va a ayudar a mí a entender otro punto de vista nuevo para seguir investigando. Súper interesante. De hecho, Yanino, que nos acompaña desde Santiago, dice, ¿pueden esas observaciones o descripciones hacer notar los roles que cumple cada persona en el hogar? Perfecto. Sí, claro. Porque, por ejemplo, supongamos que cuando en ese hogar, producto de la cuarentena, como les estaba planteando, pueda de que ese hogar no se conocían mucho como familia. Porque, como les decía, cada uno cumplía su función. Uno ir a la oficina, el otro ir a su trabajo, otro ir a estudiar, otro en el colegio, etc. Pero sí ayuda. Cuando estamos todos encerrados, empezamos a conocernos y ahí ves tú realmente la funcionalidad de cada uno. Empiezas a conocer, tú lo puedes ir anotando en un cuaderno, simplemente en un cuaderno. Decir, por ejemplo, como un diario de vida. ¿Cómo se escribe un diario de vida? Yo digo, el día miércoles 17 de julio del año tanto,
por decirlo así, empiezas a escribir, pasó esto, esto, otro, y de repente eso mismo que pasó ese 17 de julio lo podrías conllevar a que sea un estudio que podríamos decir, no necesariamente un 17 de julio del próximo año, sino de cuando esto se normalice. Ahí vas a ver los roles, las funciones, qué pasó, qué me ayudó a ver, o sea, cómo se vieron estos comportamientos. La situación es una cosa súper simple, observar. La situación es observar, pero también hay que ver una forma de observar, porque muchas veces nosotros podemos ir, como cuando nosotros hacemos una investigación y decimos, frente a una tesis, por ejemplo, nos dicen, van a buscar solamente las casas azules. Entonces empezamos a buscar solamente casas de color azul. Ignoramos el resto del panorama, donde hay casas amarillas, rojas, verdes y todo. Pero si yo, por ejemplo, digo, van a observar, solamente van a ir y van a buscar casas. Sé que muchos me van a traer una cantidad enorme de identificación de las casas, que unas tenían techos redondos, otros cuadrados y así. Entonces uno siempre tiene que ir con la mentalidad en blanco y sin prejuicio, eso es lo muy, muy importante, sin prejuicio cuando uno hace etnografía. Porque cuando uno hace etnografía y va con un prejuicio de algo, entonces no va a ser una buena etnografía. Porque es, por ejemplo, decir, no me gustan a mí, por ejemplo, las personas afro o no me gustan los blancos. Entonces, el hecho de que uno vaya a hacer la etnografía hacia ellos, tomándolo cuando lo que nosotros conocemos como sujeto-objeto, porque lo estoy viendo yo hacia esa persona, entonces ya voy con un prejuicio y lo que ella como comportamiento tenga, lo voy a ver de manera negativa. Entonces no es buena la etnografía. Siempre es bueno ir con la mente en blanco, sin prejuicio y analizando todo el panorama. Perfecto. De hecho, entonces el poder del observar, ¿no? La observación. Claro. Súper interesante lo que planteas, María Emilia. Agradecemos las preguntas del público. Es súper interesante tener la charla, primer ciclo de 1000 científicos que tenemos una antropóloga, así que nos encantaría preguntar muchas más cosas, pero queremos invitar... Queremos invitar a la gente que pueda contestar la encuesta y pueda evaluar su experiencia en esta charla. Lo he puesto acá en el chat. María Emilia, podrían quedar muchas cosas más por preguntar, sobre todo sobre este tema del diario de vida. Preguntar, por ejemplo, Sergio pregunta, ¿cuántos diarios de vida etnográficos llega a tener un antropólogo, no? Claro, pero es súper interesante y el plantear también que cada experiencia es única, ¿no? O sea, cada estudio etnográfico no es igual que otro, entonces esa riqueza del poder observar y de analizar, de ver, de mirar el comportamiento humano, de empezar a darle un sentido, le da mucha riqueza y sobre todo en estos periodos donde es todo tan distinto a lo que conocíamos, ¿no? Y hoy día planteamos la normalidad. Bueno, ¿cuál va a ser esta nueva normalidad? Lo más probable es que cambie la normalidad como la conocíamos, ¿no? Ya no va a ser como salir a la calle cuando termine toda esta situación, no la vamos a percibir de la misma forma, ¿no? Entonces ahí los antropólogos van a tener listos sus diarios de vida para poder ir registrando este fenómeno, ¿no? María Emilia, te quiero agradecer tu espacio, el tiempo que has destinado para sumarte a 1000 científicas, 1000 aulas. Pese a las dificultades técnicas, has tenido muy buena disposición, siempre colaborando con el PAR Explora como asesora científica, con charlas. Sabemos que estás dedicada a la investigación, pero también te agradecemos por destinar este tiempo a la divulgación de la ciencia desde tu especialidad y mostrarnos la importancia que tiene la antropología en temas que de repente vemos tan lejanos como el peritaje judicial. Así que darte las gracias, María Emilia. No sé si quieres darle un mensaje a la gente que te está viendo ahora en transmisión. Agradecerles por haber participado de la charla. De repente podríamos habernos extendido mucho más, pero hay que acotar tiempos. Y bueno, si tienen alguna inquietud o algo, que no duden en escribirme, ahí está mi correo electrónico. Y siempre dispuesta a responder si tienen alguna inquietud o simplemente si necesitan alguna ayuda, alguna consulta, no hay ningún problema en que me escriban. Y también agradecerles a ustedes por haberme permitido participar en esto de 1000 aulas, 1000 científicos. Y muchas gracias, de verdad para mí es un gusto haber participado.
Con dificultades técnicas y todo. De hecho, en el chat nos dice Mónica Navarrete, súper bien, muchas gracias, directora del Explora Arica Parinacota. Te damos las gracias, María Emilia, y porque hoy día inauguramos, con dificultades técnicas y todo, pero no importa, inauguramos nuestro ciclo de charlas en conjunto con el Par Explora Suroriente, a quien saludamos también, que han estado ahí conectados. Y saludamos a toda la gente que está en nuestras redes sociales. Muchas gracias, María Emilia, por acompañarnos. Y mientras nos vamos despidiendo de nuestra audiencia, invitando a que puedan responder la encuesta que he dejado acá en el chat para que evalúen su experiencia en la charla, invitarlos al ciclo de 1000 científicas, 1000 aulas la próxima semana, el próximo martes. Vamos a cambiar radicalmente de tema y pasamos desde la antropología, pasamos a la astronomía con Antonia Fernández, que es astrónoma, magíster en ciencias, convención de astronomía de la Universidad de Chile, que actualmente está desarrollando sus estudios para luego irse a doctorar a Australia, a la Universidad de Sydney. Ella nos va a compartir una charla muy interesante sobre qué es la astronomía y nos va a llevar por un viaje a través del universo. El próximo martes a las 6 de la tarde, por este mismo canal de 1000 científicas, 1000 aulas. Esperamos que se puedan conectar y nos puedan acompañar. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en línea y como siempre muy agradecido, María Emilia, nuevamente gracias y nos estamos viendo próximamente. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.